Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 1 de agosto. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando en este inicio de mes, y es que a nosotros nos corresponde comenzar, o más bien seguir analizando esos temas que están sucediendo en nuestro país, y es que en la rama de la salud no podemos dejar de lado los últimos acontecimientos respecto a lo que ha sucedido con los médicos, qué ha sucedido con los doctores respecto a que, mire, ha sido justo que ellos quieran apoyarse entre sí por situaciones que se salieron de las manos. ¿Ha sido justo que ellos se manifiesten? ¿Ha sido justo que los hagan a un lado? ¿O esto es una falta, como dicen muchos, es una falta de vocación? ¿O es tal cual un ejercicio pleno de los derechos que ellos tienen? Eso y más, nosotros lo estaremos hablando con el doctor Rafael Aguirre, quien es secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Simetris. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Muy buenas noches, Fernando. Es para mí un privilegio el poder acompañarle en este prestigioso programa y poder así dirigirnos a la teleaudiencia y poder manifestarles y poder aclararles cualquier duda que ellos puedan tener al respecto de este tema. Sabemos que es una situación que a cualquiera puede alertar y preocupar, pero no es nuestro objetivo como tal, sino también señalar aquellas situaciones en las que como personal de salud en general, no solamente la cuestión médica, sino que como personal de salud nosotros queremos hacerle ver a la población para que tengamos realmente un sistema de primer mundo, como lo hemos deseado desde siempre, ¿verdad? Y que lastimosamente los políticos de turno siempre nos entorpecen ese ideal, ¿verdad? Pero para eso estamos, para poder aclarar estas situaciones. Y le agradecemos, doctor, que haya aceptado nuestra invitación, y no hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos con ese primer punto, que es que era necesario que un par de tweets escalaran hasta tal magnitud de suspender a una buena parte de los médicos, doctor. Sí, realmente esto es lo que ha preocupado no solamente al sector en salud, sino pues a todos los trabajadores en general, por el hecho de que a través de una manifestación personal, que ya hemos visto nosotros explicaciones, pero de diferentes especialistas, sí, en la rama de neurología, por qué las colegas optaron por hacer esto, o por qué una persona opta por utilizar las redes sociales. Que muchos dicen que fue algo meramente inocente, ya que ellas no estaban midiendo tan bien lo que había pasado. Para ellas suponían que habían heridos, tal como en el pasado, cuando se tiraban piedras las barras, usted se recordará, pero no sabían hasta ese momento que ya había muertos. Así es, entonces ellas hacen este tweet, continúan trabajando, laborando. Recordemos que esto no les llevó mucho tiempo, pero al final lo terminan haciendo. Continuaron laborando, es más, déjeme decirle que una de ellas estaba de turno, solamente ella atendiendo las cirugías que estaban llegando al hospital médico quirúrgico. Y aún así les dicen que no tienen vocación. Correcto, y eso fue lo que inició, pero realmente, y algo que nosotros hemos estado tocando en estas discusiones, es que esto no sucede con mis tres colegas, que sucede lo que pasó en el estadio Jucatlán, sino que esto viene desde lo que sucedió, si recuerda, en la unidad de salud de San Marcos, con los trabajadores de Fosalud, personas que tampoco se les llevó un debido proceso, después de una denuncia de aparentemente haber abandonado a un paciente, cosa que no sucedió, ya fue aclarado completamente por las personas, pero lamentablemente se le dio volumen a la denuncia de una persona que no aseguró de ninguna forma, y ni siquiera a través del video, que no se había atendido a la persona, sino que fueron diligentes nuestros compañeros, pero no se les dio la oportunidad de defensa, de ser escuchados. Y vemos como hasta personal que no tuvo nada que ver en la atención de la persona fue despedida. Y esto sucedió en la unidad de salud de San Marcos, ¿verdad? En Fosalud. Entonces, desde ahí arranca este problema, el cual generó molestia, pero no hasta este grado en que estamos en este momento. Posteriormente sucede lo de nuestras colegas residentes, y eso fue ya una alerta amarilla para nosotros como personal de salud. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? ¿Qué está sucediendo? También,
Esto se traslada al hecho de que los médicos internos quieren apoyarlas. Y ahí se genera también un debate. Mire, ¿debía mejor apoyarlas o no apoyarlas? Porque para muchos el despido de las doctoras, la suspensión, fue totalmente injusto debido también a que estaba publicado los tweets en sus redes sociales, es decir, con redes personales, ¿no? Y que eso no podía determinar toda su carrera que llevaban hasta ese momento. Entonces, los médicos tenían razón de estarlas apoyando, como mucha gente dice, mire, en ese tiempo mejor debían estar trabajando en lugar de intentar defenderlas. Correcto, y no es así, o sea, es un derecho que nosotros tenemos a manifestar alguna desaprobación o aprobación de lo que tenemos. Ahora, que este derecho que tienen las personas en redes sociales para poder publicar se transforme posteriormente en un arma en contra de ellos mismos cuando las reglas del juego ya están bien establecidas a través de una ley especial. Recordemos que los médicos residentes internos tienen una ley especial que rige la conducta de ellos dentro de las instituciones y fuera de ellas. Entonces, estas personas tienen ya un reglamento que cumplir, lo estaban cumpliendo las compañeras y lastimosamente, a pesar de esto, se les ha juzgado y mejor dicho aún, ni siquiera se les ha juzgado. Hay 2 de ellas todavía que continúan esperando un proceso como tal para establecer una sanción o si realmente van a ser despedidas del todo. Una de ellas, que es la compañera del Seguro Social, ella sí ya cumplió una sentencia emanada del Comité Especial para el trato de este tipo de situaciones. Cumplió 15 días de suspensión sin goce de sueldo, fue nuevamente restaurada su posición, pero por indicación de las autoridades centrales del Seguro Social, nuevamente fue removida de su cargo. Ahora, ¿por qué fue removida de su cargo? No lo sabemos, porque lastimosamente ya a este proceso ellos le ponen una venda. Ellos dicen, esto por favor está clausurado, no puede compartir con nadie esta información. ¿Por qué decimos nosotros? ¿Qué delito ha cometido la doctora para que esto sea tomado y llevado a un proceso aparte, un proceso en silencio, un proceso donde no pueda expresar nada? Es decir, ella ya cumplió con su sanción y aún así no le permiten volver a ejercer sus labores. Correcto, y la causa establecida, la causa clara, no lo sabemos porque le han puesto veto, le han dicho a la doctora de que no debe de compartir información con nadie. Entonces, por lo tanto, no lo sabemos. Pero el momento sigue suspendida y no sabemos el resultado de esto. Pero entonces eso ya no se convirtió en algo, de pasar de algo médico a algo sumamente personal, mediático, político. Realmente es lo que no está claro, no lo establecemos, sí. Y eso a lo que orienta. ¿Qué es el mensaje que se está mandando al gremio médico? ¿Cuál es el mensaje que se está mandando al personal de salud? ¿Es realmente la necesidad de tener una mejor atención o es algo más? Nosotros nos preocupa esa situación y por lo tanto le hemos estado dando seguimiento. Doctor, entiendo que a partir de ese punto, en los diferentes hospitales del país, muchas de las autoridades mandaron a decirle a tanto a los internos como a los residentes mismos que si era posible que hasta de sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter borraran que eran médicos en turno y que no se les ocurriera poner absolutamente nada. Esto quiere decir que se está vulnerando plenamente la libertad de expresión del sector médico. Correcto, ¿y qué mensaje le estamos enviando nosotros a las futuras generaciones? El hecho de decir, no pongas que eres médico, no pongas que eres un médico de turno, no pongas que eres un interno, no pongas que eres un residente. ¿Qué le estoy mandando yo a decir a las futuras generaciones con respecto a la profesionalización de nuestra vida y nuestra carrera? O sea que hoy ya el abogado no se va a tener que poner abogado, el médico ya no se tiene que poner médico porque entonces corre el peligro de seguirlo. ¿Quién lo sigue? ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo? Eso es lo que a nosotros nos preocupa, hemos denunciado y damos seguimiento. En este caso de los médicos que salieron a pronunciarse en nombre de las doctoras, dijeron, mire, la gente dice, mire, pero en esas 2 horas ustedes bien pudieron estar atendiendo otros pacientes. En tanto que la otra versión sostiene que, mire, pero 2 horas en comparación con quitarlos del sistema de salud, ¿acaso no es peor? Correcto, esa es la situación que nosotros vemos. Bueno, entonces vienen los compañeros en solidaridad. Al ver la situación de sus compañeras, ellos vienen, hacen una actividad y recordemos que ellos han sido bien claros. Son personas que estaban saliendo de turno y son personas que ya habían entrado temprano para realizar sus labores temprano y poder tener tiempo para poder respaldar esta iniciativa. Entonces se da entonces la manifestación y expresan ellos cuál es el enojo que no se ha seguido el debido proceso y en recompensa, en lugar de recibir
¿verdad? O aquello de que vamos a empezar ya el debido proceso de sus compañeras, reciben una carta de despido. ¿Por qué esta situación? Esto fue el detonante. Esto ya no se podía tolerar y por eso es que nosotros procedimos, junto con el colegio médico, a dar una conferencia de prensa y a manifestar ya nuestra posición, ¿verdad? Y ser enérgicos y ser firmes en que esto ya no se puede tolerar más. ¿Por qué? No porque nosotros nos creamos una élite, no porque nosotros creamos que seamos algo diferente, es porque los mismos derechos y las mismas responsabilidades que nos establece la Constitución es lo que nosotros estamos solicitando. No debe de juzgarse a alguien solamente por un tuit o solamente por el pensar de una sola persona. Tiene que seguirse un debido proceso y por lo tanto en este debe de establecerse cuál fue la falta y entonces cuál será la sanción de acuerdo al problema que generó la falta establecida. Eso es lo que nosotros hemos denunciado y eso es lo que nosotros exigimos hasta este momento. Doctor, este tipo de situaciones, ¿qué es lo que provoca en el gremio médico? Uno, que ustedes encuentren mucho más valor y una causa todavía más fuerte para seguirse manifestando. O número dos, esto provoca que den un paso hacia atrás, un paso hacia el costado, y que esto haya generado miedo en el gremio médico de volver a pronunciarse. No, definitivamente esto tuvo una reacción bivalente. O sea, tenemos colegas que están temerosos, sobre todo los médicos internos, estamos temerosos de esta situación. ¿Por qué? Porque es prácticamente coartarle su derecho a graduarse y ser médicos. Si ellos no cumplen 10 semanas de rotación en la práctica donde están en este momento, ya ellos pierden su año de internado y entonces tienen que volverlo a repetir si es que los dejan. Y ese es el gran problema, que esa inseguridad jurídica que están viviendo, ese es el gran problema de este momento. Van a tener ellos derecho, si en este momento no se les permite continuar su año, van a tener derecho ellos a hacerlo el próximo año o definitivamente ya les truncaron su carrera de medicina. Ese es el problema. Ahora, es cierto, si hay temor en cierta parte de las personas, del personal de salud y del gremio médico, pero la gran mayoría está insistiendo, bueno, ya nos enfrentamos nosotros en otros gobiernos y se hicieron marchas blancas y se detuvo el sistema. Eso fue en el 2002, eso ha sucedido en los gobiernos de Arena, en los gobiernos del Frente, también hubo manifestaciones y también hubo en el 2014, ya en los gobiernos del Frente, ya hubo también una manifestación de fuerza del personal de salud, no solo como médicos, sino como personal de salud como tal. Y esto, si no se arregla en este momento, va empujando a esa situación. Nosotros, como personal de salud, obviamente no queremos llegar hasta ese punto. Lo que nosotros llamamos y hemos privilegiado en este momento es el diálogo. Pero claro, todo tiene su debido tiempo y su debido momento. Nosotros creemos que el diálogo debe de ser resolutivo, sincero y debe de ser con respeto mutuo de ambas partes. Desde luego. Bueno, vamos a continuar con el análisis tras la pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. En los últimos días hay un tuit que se hizo viral y reza de la siguiente manera. Hay diferentes tipos de pandillas en El Salvador, ¿ya se fijaron? Las pandillas que usan gabacha blanca andan amenazando y al mismo tiempo piden diálogo. Si tocas a uno, nos tocan a todos, dicen. No tienen tatuajes, pero amenazan la salud de la gente. No se deben a sus pacientes, sino a sus colegas, pone entre comillas. Eso nos queda claro. Muchas personas han perdido la vida en manos de negligentes a quienes el pueblo no puede reclamarles nada. Tengo fe que esos soberbios sean una minoría y que puedan ser reemplazados. Los buenos somos más.
Uno se puede preguntar también, ¿en qué momento los médicos pasan de ser los auténticos héroes de la pandemia? Ellos que han entregado su vida, que han pasado días en el hospital intentando liberarnos en aquel entonces de esa miserable pandemia. Y ahora, por intentar apoyarse, ahora de ser héroes, pasan a ser unos completos pandilleros. Doctor, no sé de qué manera usted pueda tomar este tuit, pero habrá algunos médicos que en efecto, como dice esta cuenta, puedan ser tomados como pandilleros, o es completamente absurda la comparación. No, definitivamente, bueno, de parte del gremio médico a esta persona le podemos tener un rechazo contundente de esta expresión de violencia contra el personal de salud y contra, obviamente, el gremio médico. Nosotros somos categóricos y nosotros estamos preparando en este momento todo al cuerpo jurídico para poner las respectivas demandas. ¿Cómo es posible que en este pleno siglo XXI, donde hay libertad de expresión, permitamos nosotros este tipo de ofensa hacia el profesional de salud y sobre todo aquellas personas, como usted mismo lo ha dicho, y no solo usted, sino toda la población, los héroes de la pandemia? ¿Cómo es posible que después de ser unas personas llamadas héroes, hoy tenga esta persona en su mente llamarnos pandilleros de gabacha blanca? ¿Qué quiere decir con eso de pandilleros de gabacha blanca? ¿Por qué nos quiere comparar con ese crimen, con esa persona que cometió delitos atroces? ¿Cuál es el objetivo de compararnos con él? Eso es lo que preocupa mucho más también al respecto de que una persona se exprese así. Porque ¿cuál es el objetivo de que nos quieran comparar con eso? Ojo a esta situación. En ningún momento, y es categórico nuestro rechazo al hecho de que nosotros no hemos puesto todo de nuestra parte para atender de la mejor manera al pueblo salvadoreño, a quien se lo ha merecido desde siempre y que desde siempre como Simetriz y como gremio médico hemos defendido. Les quiero recordar que nosotros como Simetriz, gremio médico, STIS también en ese momento, como sindicato fuerte del sector salud, defendimos en el 2002 de la privatización del sistema de salud como tal, a manos de gobiernos de arena. Nosotros lo defendimos. Cuando el gobierno del frente también tomó esto y quería hacer cambios y quería desconocer a los sindicatos, también nosotros nos paramos firmes y establecimos una situación. El sistema de salud debe de cambiar. Ya la población salvadoreña no puede tener el mismo sistema de hace más de 60 años. Este es un sistema nefasto, un sistema que ya dio lo que tenía que dar. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Es reprimir a los personal de salud, reprimir a sus trabajadores, echarle la culpa del 100% de todas las deficiencias al sector salud, a los doctores, los cuales estamos cumpliendo un horario. Déjeme decirle, hace más de 15 años estamos marcando. Recuerda que hubo un tiempo en que se nos criticaba porque los médicos no marcaban. Nosotros como Simetriz nos pusimos, hay que marcar, porque debemos de respetar la ley. Nosotros como médicos somos respetuosos de la ley, somos respetuosos del debido proceso. Y si en algún momento hay una mala praxis, nosotros mismos hemos dicho que se someta a escrutinio y a un análisis. Pero nosotros no podemos seguir tolerando este tipo de aseveraciones de parte de una persona que desconoce completamente lo que está sucediendo en el sistema de salud de nuestro país. Desde luego. A ver, doctor, usted también mencionaba el caso de un concepto que es mala praxis. Y esto, ustedes están enterados, según entiendo, de lo que sucedió en San Miguel con este caso de mala praxis. ¿Se tiene hasta la fecha una actualización de la información? Porque muchos lo que están diciendo es de que el doctor tuvo categóricamente la culpa y que la intención del doctor era matar a la paciente. Esto nosotros queremos también ser honestos y queremos ser también directos. En ningún momento, ningún médico ni personal de salud se levanta una mañana pensando a qué persona le voy a hacer daño, a qué persona le voy a practicar un mal procedimiento. Esto es incongruente con el pensar de un profesional. ¿Por qué? Porque el profesional quiere ser el mejor cirujano, el profesional quiere ser el mejor ginecólogo, aquel que rescata los casos difíciles. Esa es la idea que nosotros como profesionales nos creamos, ser el mejor.
¿Cómo me va a ayudar a mí ser el mejor practicando y provocando errores en las personas? En ningún momento. Nosotros, nuestro pensar es siempre hacerlo mejor para poder ser el mejor. Ese es el ideal que nuestros padres nos inculcan en nuestras mentes, ser el mejor. Entonces, esto de por sí se contradice, porque yo no me levanto con esa idea de que cuántos errores voy a cometer hoy. Yo me levanto con la idea de hacerlo mejor para mi paciente. Que en el momento de una emergencia, porque recordemos que el caso de San Miguel fue una emergencia, que tenía que decidirse en menos de media hora el procedimiento a tomar, porque si no la muerte del niño era inminente. No había una historia clínica. Y a esto recurrimos, que no sabíamos de antecedentes de la persona. Rápidamente nosotros tenemos que hacer un abordaje, tomar decisiones inmediatas y proceder, que es lo que sucedió en este caso. Lastimosamente, al ir separando las capas, porque recordemos que esto no es venir y pelar una banana, venir y pelar una naranja. Esto es una situación complicada, difícil. Empezamos por piel, tejido subcutáneo, músculo, tejido fascia interna, y son 9 capas hacia abajo que el médico tiene que ir rompiendo de una manera delicada pero rápida para poder abordar inmediatamente el útero, poder extraer al bebé y que esto no genere ningún problema internamente. Esto, así como lo oye la población, así de difícil es. Que gracias a Dios, la inmensa mayoría, más del 99% de las cesáreas salen bien, bendito sea Dios, es por la profesionalidad de nuestros colegas. Pero el error está descrito en la literatura y sobre todo las complicaciones que pueden traer todos los procedimientos quirúrgicos. No hay ningún procedimiento quirúrgico, ni siquiera el retiro de un uñero, que no describa una complicación posterior a este. Sobre todo si las personas tienen alguna enfermedad de base, la cual en una emergencia usted no lo puede establecer, sino hasta tener una batería de exámenes. ¿Cómo sé yo si la paciente tenía anemia? No lo sé. Puedo yo observar las conjuntivas de sus ojos y ver si hay palidez, pero yo lo voy a poder establecer hasta que tenga un examen de sangre que me diga que tiene anemia. Entonces, estas situaciones son las que nosotros nos enfrentamos a diario y que lastimosamente no lo comunicamos, y ese es el gran error que nosotros como profesionales muchas veces cometemos, la falta de comunicación que hay con la persona. Si yo le explico a mi paciente los pros y los contras de una cirugía, de un procedimiento a realizar, tácitamente como algo delicado y que algo que se pueda compartir y con palabras fáciles de digerir, yo sé que no habría mayor problema. Claro, siempre hay personas malintencionadas, pero a esas personas malintencionadas se les caería completamente cualquier tipo de circo, cualquier tipo de mala intención, al saber técnicamente cómo se realizan las cosas. Doctor, en este caso se está, entiendo que no se ha seguido el debido proceso y que a este doctor, primero, tal cual como ahora las cosas están al revés, no es inocente hasta probar lo contrario, sino que ahorita es enteramente culpable hasta probar si por ahí es inocente. ¿Es indignante, completamente indignante. Nosotros como gremio de salud, y lo han manifestado otros compañeros, estamos indignados ante esta situación. Sin llevar un debido proceso y sin establecer claramente la mala intención o el error o la mala praxis del colega, se le captura tal cual delincuente y se le exhibe a través de las redes sociales y de todos los medios como un delincuente cualquiera. Y recordemos, y ese es el problema, si ¿para qué se crean las leyes? ¿Para qué se crean las leyes? Ahora, nosotros siempre hemos criticado las cortinas de humo, porque estos casos siempre se han manejado con amarillismo como cortinas de humo. Y tenemos el caso no muy lejano del colega que fue acusado de haber cambiado bebés con el exfiscal Martínez. Sí, es cierto. Esta situación, una burda puesta de teatro cirquense, esto burdo que hizo esta persona, que hoy está demandada por el colega, porque fue demostrado que fue mentira y que fue algo montado, fue utilizado como amarillismo y cortina de humo por los problemas políticos en ese momento, y nosotros hoy estas situaciones no las podemos seguir tolerando, que se esté utilizando al gremio médico y al personal de salud como cortina de humo para tapar todos los errores de otros políticos. También, las investigaciones deben lo que vayan a determinar, pero supóngase, de ser culpable el médico de San Miguel, llegarse a determinar, ¿solo una persona debería ser determinada como responsable o tal cual
todas las personas que estuvieron implicadas desde la llegada de esta persona? Aún no me conteste, sino tras la pausa comercial. Regresamos. Tal cual como cerramos el bloque anterior, se debe determinar que más de una persona es la implicada en el caso de la mala praxis. Por favor, doctor, porque hay quienes que consideran que solo una persona debería ser juzgada y hay otros que consideran que todo el personal. Sí, respecto al manejo de una mala praxis, pues definitivamente nuestro país no tiene una forma clara para la población de cómo poder recurrir a esta. ¿Por qué? Porque debe de ser analizado, así como usted fue una persona realmente la culpable, fue un equipo de trabajo, fue el sistema de salud como tal, porque hemos tenido casos de colegas que han sido demandados por malas praxis. ¿Por qué? Porque hacía falta un insumo médico y ellos se atrevieron a realizar una cirugía a sabiendas de que hacía falta ese insumo médico. Aunque igual perdían, porque si usted no hace la cirugía lo acusan de que no tiene vocación, y si usted la hace sabiendo que no tiene uno de los elementos, de igual manera. Un colega fue demandado porque la persona no se le pudo determinar la cantidad de oxígeno que había en su sangre, porque hacía falta en el equipo de monitoreo el sensor de oxígeno en sangre. Y entonces, ¿por qué fue demandado? Por la falta del insumo. Culpa del sistema como tal, del hospital en ese momento que no tenía este insumo. Pero efectivamente, como usted lo dice, es lo más cierto. Si no se hubiera operado esta persona, después esta persona molesta hubiera demandado porque no se le opera. ¿Y quién es el culpable? El médico. Ese es el problema del sistema que tenemos hoy, que no le establece realmente una responsabilidad justa a cada causa. Recordemos que la mala praxis es multifactorial, porque tenemos todas estas situaciones aunado. Ahora, nosotros desde hace más de 2 años, como sindicato, como Simetriz, nosotros hemos arrojado propuestas en ese sentido. Lo conoce la Asamblea Legislativa, pues los hemos llegado a presentar. Lo conoce Casa Presidencial, porque nosotros hemos llegado a presentarles también estas propuestas. Lo conoce la directora del Seguro Social como tal. Muchas entidades ya conocen esta propuesta que nosotros llevamos, que es la creación de la Oficina Nacional de Resolución de Conflictos Sanitarios. Ahí es donde incluye a todo el personal de salud, enfermeras, laboratoristas, rayos X, farmacia, etcétera. Y controversia médica, ahí es donde incluye como tal lo que es la cuestión de mala praxis. Porque a mí me pudieron haber quitado un uñero y me dolió tanto que yo pueda pensar que el colega hizo una mala praxis. Por lo tanto, entonces, tener el lugar donde realmente recurrir para que esto sea investigado. Pero hoy por hoy, el pueblo salvadoreño no tiene una ruta clara de cómo seguir un proceso de mala praxis, cuando ellos sienten que ha ocurrido una mala praxis. Entonces, ellos pueden recurrir a la Fiscalía, a Derechos Humanos, al Seguro Social, al Ministerio de Salud. Es una gama donde ellos pueden recurrir, y esto, al final, no le da justicia a la persona, porque ellos están reviviendo a cada momento ese hecho traumático. Porque si se van a los juzgados empiezan un proceso tan largo, le terminan dando el visto bueno al médico, ellos en su dolor, porque eso es lo que reconocemos nosotros, en su dolor, recurren a que anulen esa sentencia, se anula la sentencia y vuelve nuevamente un juicio. Y estamos hablando que son juicios de 3, 4 y hasta 6 años, para poder resarcir un daño que puede hacerse efectivamente en semanas a meses. Lo que se está dando actualmente es una cacería de brujas, doctor. Eso es lo que nos preocupa. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el objetivo? Porque si nos sentáramos a platicar y nos dijeran, bueno, el objetivo de estar vigilando y de tenerlos monitorizados es porque queremos mejorar un sistema de esta y de esta manera, pues entonces nosotros diríamos, bueno, esto está bien, esto se puede corregir, esto se puede modificar. Pero haciendo lo que están haciendo en este momento, parece una cacería de brujas. ¿Con qué objetivo? Nosotros nos hemos pronunciado defendiendo a la población. No hay insumos médicos, no hay medicamentos a tiempo. En febrero de este año nosotros hicimos la denuncia que habían 80
códigos de medicamentos faltantes, lo cual se corrigió. ¿Gracias a qué? Gracias a nuestra denuncia que hicimos en ese momento. ¿Lo hicimos por un carácter político partidario? En ningún momento. Nosotros lo hacemos en defensa y pro del pueblo salvadoreño y en defensa de nuestro sistema de salud como tal. Doctor, eso que está mencionando respecto al carácter político es algo que pareciera jamás acabar. Durante los gobiernos de Arena y específicamente el gobierno de Francisco Flores, si no me equivoco, sí, los tildaban a ustedes de ser parte del FMLN. Cuando se pronunciaron en su momento del FMLN dijeron que Arena los estaba controlando. Ahora que ustedes se están pronunciando actualmente, que están definiendo sus derechos, les están diciendo que son parte de ese denominado 3%, de los mismos de siempre. Es decir, nunca les pueden dar la razón a ustedes. Y luchen lo que luchen, y así consigan que todo sea para el beneficio de la ciudadanía, siempre salen perdiendo ustedes. Sí, en ese punto somos categóricos. Nosotros nos separamos completamente de toda idea político-partidaria. Somos claros en decir, a nosotros no nos apoya ningún partido y no apoyamos a ningún partido político. Nuestra lucha es 100% gremial. Que ahora el tema si me disculpa, doctor, que ahora el tema se ha convertido en electoral, que están diciendo de que ustedes los médicos se han organizado para intentar boicotear las próximas elecciones o que esto es parte de un tema electoral. Y esto no es así. Si esto lo ha provocado la misma institución. Estamos hablando que el Ministerio de Salud, al despedir a nuestros colegas internos, ha provocado esta situación. ¿Seremos nosotros los que estamos provocando algún malestar a nivel de la población? ¿O ha sido la institucionalidad que lastimosamente no ha funcionado como debería? Porque aquí debería de generarse un Estado de Derecho, un debido proceso, una seguridad jurídica como tal, que se supone que eso es lo que nos vendían. ¿Cuántas personas no han creído en eso? Se creyó, bueno, cuando el Frente dijo viene el cambio, creyeron en el cambio. Hoy que vino Nuevas Ideas, iba a haber otro cambio. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Ese es el problema. Debe de existir un Estado de Derecho y debe de existir un debido proceso. Y eso es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros buscamos y es lo que exigimos como gremio médico y como personal de salud. Doctor, usted estaba mencionando que también en febrero ustedes lucharon para que se reabastecieran de medicamentos algunos hospitales que tenían código de alrededor de 80 medicamentos, ¿no? Así es. Pero no se suponía que a partir de 2019 absolutamente todos los hospitales estaban topados de medicina y que jamás ya a nadie le iba a hacer falta ni una pastilla. Entonces, ese es el punto. Cuando nosotros pedimos explicaciones al respecto, el gobierno y, mejor dicho, la institución como tal, el Seguro Social dice, no, es que esta es una causa multifactorial. Nos han quedado mal las empresas, hay problemas de distribución, ¿verdad? Tenemos problemas con las situaciones del transporte, las jefaturas no nos reportan a tiempo. O sea, ellos nos dicen, esta es una causa multifactorial. ¿Cómo es posible entonces que el desabastecimiento de medicamentos sí pueda tener una causa de múltiples factores, pero al momento de establecer una situación de mala atención o entre comillas de mala praxis, esta persona es inmediatamente juzgada, procesada y mostrada hacia todo el público como vil delincuente? Eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Cómo es que hay justicia selectiva todavía en este país? Que para unos sí hay un debido proceso que seguir, pero para otros inmediatamente son culpables. Eso es lo que no debe de continuar y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. ¿Usted está de acuerdo en que la modernización del sistema de salud no tiene que ver directamente con la infraestructura que tenemos del país? ¿Y por qué se lo planteo? Porque sí hay quienes mencionan de que teniendo mejores hospitales, automáticamente se mejora. ¿Es necesario? Claro que es necesario tener mejores hospitales, tener camas dignas, tener un hospital que no se esté cayendo a pedazos, ¿no? Como el caso de un par de hospitales por ahí. Pero cuando ya tiene la infraestructura totalmente moderna, eso quiere decir que ya se solucionaron los problemas internos del gremio médico. No, y nosotros lo hemos sido bien claros y enfáticos. Aplaudimos toda esa situación, todos esos procesos y toda esa política de restauración del sistema de salud. Lo hemos dicho, hemos aplaudido la vacunación en la pandemia, hemos aplaudido ciertas situaciones de manejo de la pandemia, otras no, unas sí. Ahora con la formación de la Ceiba en el Seguro Social, nosotros aplaudimos este tipo de planificaciones y este tipo de infraestructura tan necesaria, pero nosotros hemos dicho, esta infraestructura es la que necesitábamos hace 10 años. Hoy se está haciendo
Hemos visto el hospital de oncología que lo han dejado precioso y hermoso. Claro que sí, nosotros estamos contentos, aplaudimos esto, pero decimos, hay mucho más por seguir, hay mucho más que hacer. Una golondrina no hace verano. Correcto. Ahora, con esta construcción del nuevo Hospital Rosales, lo hemos aplaudido. La población necesita más hospitales para poder atenderles. ¿Acaso no se ha visto el hacinamiento que se tiene actualmente en los hospitales? ¿Por qué? Porque es una población que va creciendo. Lastimosamente las autoridades anteriores no tuvieron esa idea de crear hospitales donde se puedan ir creciendo conforme la población también va creciendo. Pero ahora entonces deben de hacerse nuevos análisis, establecerse nuevas políticas y por lo tanto allí es donde nosotros como técnicos operativos entramos. Como lo hemos dicho siempre, nosotros somos parte de la solución y no el problema. Aquí estamos para ayudar, siempre lo hemos estado, pero lastimosamente el político de turno ve otras cosas, ve otras situaciones y no realmente ya de por sí dar una solución completa y sobre todo integral al problema de salud. Desde luego. Continuemos con el análisis tras la pausa comercial. Esto es Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Realmente, cuando se habla de medicina, cuando se habla de los doctores, se dice, mire, si estudiaron esa carrera es porque tienen vocación. Para una parte de la ciudadanía, ¿qué es la vocación? La vocación es acaso ese amor entero, desinteresado hacia la carrera, hacia su profesión como tal. Y si eso es vocación, eso implica de que usted, si detecta algo que no está bien, usted no puede hablar. ¿A qué nos vamos a referir entonces con vocación cuando hablamos del gremio médico? Se dice, mire, pero es que si usted tiene vocación, usted tiene que pasar más de 36 horas, ¿no? Si usted tiene vocación, usted no tiene derecho a ir a comer, usted no tiene derecho ni siquiera a descansar 5 minutos. Usted, es más, si tiene vocación, ni siquiera debería recibir un solo dólar, como si los recibos se pagaron solos. Doctor, por favor, su perspectiva sobre la vocación. Esto definitivamente es una situación, así como lo plantea usted, de vocación, ¿verdad? Lastimosamente, y no es lastimosamente, sino que esta situación, sobre todo el gremio médico, era una situación de élite. Recordemos que allá en el siglo XVI, XVII, pues era un maestro, ya tenía hacienda, era un hacendado, ¿verdad? Que tenía alrededor otros hijos de hacendados, los cuales no tenían ninguna necesidad de trabajar y por lo tanto se dedicaban a esto. Recordemos que la medicina era llamada el arte de la medicina y era por esta misma situación, porque eran personas que se dedicaban, eran personas que no tenían que trabajar para poderse dedicar a la medicina. Fue allá, en el siglo XIX, donde se vio la necesidad de incrementar la cantidad de personal de salud y de médicos como tal, que entonces se abrió para la clase media, ¿verdad? y para la clase inferior, el poder acceder a eso, poder tener la oportunidad de estudiar medicina y etcétera. Recordemos que solo los hombres. Pero fue allá por los 1940 en adelante que se abrió para las mujeres. Es donde doctora María Isabel Rodríguez fue de las primeras médicos acá en el país, ¿verdad? Y donde ya se pudo entonces, toda clase social podía acceder a estudiar medicina. Ahora, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de agrandar el sistema de salud y poder así brindar mayor atención a la población. Pero entonces se vuelve esto una situación de un trabajo, donde pedían que hubiera un horario de entrada y un horario de salida, ¿verdad? Donde deberían de realizarse diferentes responsabilidades como tal. Entonces esto ya no se vuelve una vocación, pero se envuelve también
en el papel de un trabajo como tal. Y es así como la Organización Internacional del Trabajo reconoce la labor del personal de salud, gremio médico y de todos ellos como un trabajo como tal. Ahora, esto de la vocación es una situación paradójica. Bueno, entonces si todo el mundo tiene vocación, pues entonces hablamos del político, tiene vocación hacia su pueblo. ¿Por qué cobra un salario entonces? Porque un diputado cobra un salario, si se supone tiene vocación hacia su pueblo. Ah, porque él no puede ser corrompido por los poderes externos, ¿verdad? Y, mentira, si tiene vocación no tiene entonces por qué ser corrupto. Si el presidente de la República, si la directora del Seguro Social, si el ministro de Salud tienen vocación de servir al pueblo salvadoreño, ¿por qué están cobrando un salario entonces? ¿Por qué entonces no lo donan? Entonces esto realmente se vuelve paradójico y lastimosamente queda solamente en expresiones amarillistas y en expresiones populistas, ¿verdad?, de personas sin escrúpulo que hacen peores cosas, o sea, cobran por lo que hacen, pidiendo que el otro no cobre por el trabajo y por el esfuerzo que tiene. Y a eso no se le puede denominar, doctor, como que ustedes no tienen vocación. Tenemos la mejor vocación posible y sobre todo hay pruebas fidedignas de esto. ¿Cuáles? El día a día, cada uno de los compañeros, enfermeras, laboratoristas, auxiliares de servicio, camilleros, todos ellos están viendo más gente, porque más personas están llegando a los centros de salud. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas y eso lo demuestra también el hacinamiento de camas que tenemos en todos los hospitales. No solamente 1, 2, 3, 4 hospitales de la red pública, no. En todos los hospitales nosotros estamos viendo el hacinamiento. Pero que no, eso ya se había acabado. Personas que están en pasillos, cerca de ascensores, que están cerca de las oficinas de los jefes, porque no hay lugar donde colocarlos, porque no hay camas disponibles. Eso es lo que estamos nosotros viendo a diario. El hospital médico quirúrgico, el hospital general, están amaneciendo con sobrecupo de pacientes en espera de una cama propiamente hospitalaria para poder continuar su tratamiento. Aún así, nosotros no detenemos el tratamiento. Aún así, la enfermera continúa cumpliendo la indicación médica de un antibiótico, de un suero, de un medicamento que hay que colocar. Aún en esa condición precaria, el cuerpo médico y el personal de salud está trabajando día a día para que esta persona recupere su salud. Entonces, por lo tanto, nosotros la vocación la tenemos clara. Además de esto, hay una prueba fehaciente porque nosotros, para poder entrar a laborar al Seguro Social, hacemos examen psicológico. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién está fallando? Si la institución, entre comillas, está contratando personas sin vocación. Algo está fallando dentro de la institución entonces que está permitiendo entrar gente sin vocación a trabajar y a laborar. En ningún momento. Todo el personal de salud tiene la vocación clara de servirle al pueblo salvadoreño, a los derechohabientes de la mejor manera. Pero esto siempre va en que tengamos el 100% de insumos médicos, el abastecimiento del 100% de medicamentos para poderlo hacer de la mejor manera. Doctor, y hablando de una cuestión de a quiénes se les está permitiendo ingresar en el sistema de salud, hablando de los médicos, me comentaba alguien que esto también tiene que ver con respecto a cómo las universidades están formando a los futuros profesionales. También está de acuerdo en que ahí debe haber una modernización y tomarse muchísimo más en serio el trabajo de preparar a las y los estudiantes y de indicarles bien a los que se van a enfrentar. Correcto, sí, es la currícula institucional, la currícula universitaria debería de ya incorporar lo de las nuevas tecnologías, debería de incorporar también lo de los estudios que se están haciendo permanentemente y actualizándose a cada momento. Pero también tenemos, esto de la profesión y en sí del personal de salud corre efectivamente desde el pregrado. Desde que la licenciada está estudiando su licenciatura, el médico su doctorado, desde ese momento tiene que ya llevarse a una pauta como tal. Pero lastimosamente tuvimos una formación con carácter neoliberal, en el cual pues quiere trabajo, ¿verdad? 12 a 16 horas de trabajo, ¿verdad? Y no aquello de mantener contacto con la familia, contacto con las personas y lo que poco a poco se fue perdiendo. Porque parte del sistema, el sistema genera esta situación. ¿En qué forma? Si yo solo le doy 10 minutos al médico para que atienda a una persona,
¿cómo yo voy a dejar que esa persona se exprese? No va a poder tener el tiempo suficiente para sacar todo aquello que está acongojándole. Y es la queja que tenemos del paciente que dice, el doctor no me quiso ver, el doctor solo estuvo viendo los papeles. Yo le quería contar al doctor de todos los dolores que tengo, pero él me dijo, solo una cosa le puedo ver. Lastimosamente, la falta de comunicación de parte del colega de decirle a este paciente, lastimosamente, solo me han dejado 10 minutos para atenderle. Es lo que hace falta también, explicarle a la población. Nosotros por eso siempre exigimos más tiempo, por lo menos una media hora. Hablan de la consulta privada y dicen, ¿cómo es posible que el médico del área pública ve a sus pacientes y los maltrata? Ah, pero no vaya a ser en lo privado, como le van a pagar más, los trata mejor. Esto es una aseveración contraria en sí mismo. Sí. Como yo que pretendo acaparar pacientes de donde yo esté dando consulta, los voy a tratar mal, si me los quiero llevar después a mi consulta privada. Esto es algo contrario. Si yo los trato mal ahí, ¿cómo me van a llegar a dejar a mi dinero a mi consultorio? No tiene sentido, ilógico, claro. Completamente. No me van a llegar a buscar. Llegan a buscar a los médicos que se comportan bien en el área pública como se comportan también en el área privada. Sí, porque nadie va a regresar donde lo tratan mal. Y al final hay un dicho y que utiliza bastante también los opositores a nosotros. El pueblo es su jefe porque el pueblo paga sus salarios. Efectivamente, yo puedo tomar esa aseveración y decirlo, es cierto. Y si entonces mi jefe es el pueblo, ¿qué me está pidiendo mi pueblo? ¿Qué me está pidiendo mi jefe? Me pide más tiempo. Doctor, yo quiero que me vea, quiero que me toque y me examine, quiero que me escuche. Y eso entonces corre por darme más tiempo de estar con mi jefe. ¿Cuánto pedimos nosotros? Los estándares internacionales. 20 minutos para lo subsecuente, 30 minutos para primera vez. Desde luego. Muy bien. Bueno, continuemos tras la pausa comercial. Regresamos. A fin de cuentas, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir para el gremio médico en los próximos meses? Por favor, doctor. Definitivamente nosotros hemos privilegiado el diálogo. El día de ayer nosotros nos hemos reunido con el ministro de Trabajo, a quien hemos llamado amigo, porque él siempre, de parte de la institucionalidad, nos ha tendido la mano para poder hacer lazos, para poder compartir experiencias y para poder dar propuestas. Él nos hace el llamado al diálogo, nosotros lo hemos tomado en cuenta y vemos positiva esta situación. Ayer entonces nosotros pudimos establecer 6 parámetros de inicio para la mesa del diálogo. Primero, que la mesa del diálogo es apolítica. Nosotros no tenemos ni queremos tener participación de ninguna situación político-partidaria en esta mesa de diálogo. Eso lo aclaramos. Ahí no se va a tocar ningún otro tema que no sea específicamente el sistema de salud como tal y todas sus problemáticas. Como segundo, la periodicidad de las reuniones. Cada 15 días nos vamos a estar reuniendo, a excepción de la próxima semana que nosotros como gremio médico solicitamos al ministro que interponga sus buenos oficios para tener una reunión lo más pronto posible con el ministro de Salud para ya definir completamente lo que va a suceder con nuestros compañeros internos y también con nuestros colegas residentes. Sí. ¿Verdad? Posteriormente a eso, pues nos vamos a estar reuniendo cada 15 días para ir tocando los diferentes temas que debemos y de tratar ya. Desde luego. Como tercer punto, también nosotros hemos puesto de ser claros, ¿verdad? Que cada vez que se llame, vamos a ver una problemática del ISSSTE, se vaya a mandar a llamar a la directora o a quien ella entonces delegue, pero que tenga, eso sí, poder de decisión, porque ese es el punto clave, que haya poder de decisión. Como cuarto punto, nosotros nos comprometimos a dar una mejor atención de calidad y con calidez, siempre y cuando los insumos médicos y el abastecimiento de medicamentos esté presente. De lo contrario, esto se vuelve difícil. Como quinto punto, nosotros también, cuando hayan situaciones de mala praxis, nosotros apoyamos al debido proceso. Si va a ser la Fiscalía, el Consejo Superior de Salud Pública, el Seguro Social, el que va a establecer una normativa de cómo abordar el tema, nosotros estamos en toda la disposición que se dé según la ley. Y como último punto, establecer que esta mesa va a ser siempre propositiva,
que en ningún momento defraudar a la población, en ningún momento defraudar a nuestros colegas y esto sea propositivo. Esa es la primicia inicial que tenemos. Y desde luego, doctor, que todo lo que se haga en las mesas de diálogo sea para beneficio de la misma ciudadanía y para que no se repitan estos hechos que últimamente también les han estado afectando a ustedes. Doctor, hemos llegado al final del programa y no nos vamos sin antes agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y haber traído sus criterios sobre todos los acontecimientos. Muchas gracias, Fernando, y muy amable. Gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Siga disfrutando de sus vacaciones. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.